Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. El mensaje de esta mañana que Dios tiene preparado para nuestras vidas lo he titulado Conectados y enfocados. Y vamos a leer el pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Busquen en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y leamos juntos, iglesia. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amado Dios, gracias por tu palabra. Y te pido, Dios, que tu verdad, tus principios, Señor, lleguen a lo más profundo de mi mente y mi corazón. Y sobre todo, Dios, que pueda ponerla en práctica en mi vida diaria. Bueno, conectados y enfocados. Cuando estaba buscando en la palabra de Dios un versículo que pudiera enmarcar estas dos frases, conectados y enfocados, obviamente no podía desviar mi mirada de hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta tierra no hemos visto a alguien que haya estado tan conectado y enfocado como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir en cómo enfocarnos, en cómo mantenernos conectados. Y este versículo es precisamente una invitación a que Él, el Señor Jesucristo, sea ese filtro en nuestra vida para mantenernos como Él estuvo aquí en la tierra. Este versículo es una invitación para que no desviemos nuestra mirada, sino que fijemos la mirada en Jesús. Y fijarla no es fácil, porque hoy en día vienen a nuestro alrededor muchos distractores. Y es complejo mantener fija la mirada en el Señor Jesús. Y como lo dice este versículo, Él, Señor Jesús, es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Con Él inicia nuestra fe y a través de Él perfeccionamos nuestra fe. Y miren que nos describe que como Él, sabiendo hacia dónde iba, cuál era su propósito, eso hizo posible que Él pudiera manejar todas esas circunstancias que Él vivió. Tanto así que dice la palabra que soportó la cruz y menospreció la vergüenza que ella significaba. Muchos llegaron a avergonzarse, incluso dentro de ellos estaban sus mejores amigos, los apóstoles, que al final fueron restituidos, pero que en ese momento de confrontación abandonaron al Señor Jesús. Y sin embargo, Él se mantuvo firme, conectado y enfocado en el propósito que Dios, nuestro Padre Celestial, tenía con Él aquí en nuestra tierra. Y este versículo al final describe cómo o cuál fue el resultado de Él mantenerse firme, conectado y enfocado en su propósito. Dice claramente dónde está nuestro Señor Jesucristo. Dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Miren
las consecuencias, el resultado de él haberse mantenido firme en su propósito. De hecho, prueba de ese propósito es la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Amén. De hecho, los momentos claves de tu día a día, debes procurar pasarlos por el filtro de Jesús. Porque en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, lo normal va a ser desviar tu mirada. Va a ser, obviamente, fijarte en las circunstancias que estás viviendo. Pero debemos mantener firmemente nuestra mirada en Jesús. Y mantenernos firmes a nivel espiritual es ese gran reto que tenemos. ¿Cómo podemos ser espirituales en medio de las circunstancias? ¿Cómo podemos serlo? Si es que la circunstancia me llama a que reaccione, a que haga, a que enfrente las cosas. Y es que el mundo de hoy, obviamente, es muy deslumbrante. Es deslumbrante para los jóvenes, es deslumbrante para los niños, es deslumbrante para todas las personas. Porque se nos presentan a manera muy agradable a nuestros sentidos. Y hoy en día, todos queremos hacerlo. Es que si fulanito lo hace, yo también quiero hacerlo. Todos queremos probarlo, todos queremos tenerlo. Pero yo les digo una cosa, iglesia. Si caemos en ese fuego de quererlo todo, de querer probar todo, no vas a alcanzar nada. Porque no vas a estar enfocado, no vas a estar conectado. Sencillamente vamos a estar frustrados. Porque le apuntamos a todos lados, todo lo queremos, qué chévere, qué lindo, qué fue espectacular. Y es que los sentidos son abrumados con tantas cosas. Por eso, la clave es tener bien claro el propósito con que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros. Con el fin de fijar la mirada en Jesús. Y que Él pueda ser nuestra guía, el que va delante de cada uno de nosotros. Josué, el capítulo 1, versículo 7, dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Aquí vemos Josué y estas palabras que le decían: tienes que estar firme y tener mucho valor, que como les decía, no es fácil. Las circunstancias y los momentos nos empujan a actuar de acuerdo a las circunstancias. Por eso tenemos que tener mucho valor, no valor, sino, mira lo que dice la palabra, mucho valor y firmeza. Y la recomendación que le daban a Josué era para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Miren que el enfoque estaba en una sola cosa, en obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Y es que esa es la clave. Y esa es la clave para nosotros poder lograr muchas de las cosas que Dios tiene planeadas para nuestras vidas. Es que el mantenernos firmes y tener mucho valor para eso. Para no apartarnos, dice aquí, no te apartes de ella para nada.
Por lo tanto, la invitación de nuestro Dios en esta mañana es primero a tener claro cuál es tu propósito. ¿Para qué fuiste diseñado? Y trabajar en pos de ese propósito para el cual fuiste diseñado. Y no apartarse de ese propósito. Miren que el resultado aquí está claramente expuesto en la palabra. Dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Quiénes de los que estamos aquí quisiéramos tener éxito donde quiera que vayamos? Todos queremos tener éxito. Y entonces necesitas tener valor y firmeza. Dile al que está ahí cerca de ti, necesitas valor y firmeza. Este título, Enfocados, Conectados y Enfocados, nos muestra dos claves que debemos tener presente para vivir en plenitud, para llevar una vida con el propósito para el que fuimos diseñados. Si nos conectamos y enfocamos en lo realmente importante y valioso, vamos a llevar una vida con propósito. No de acuerdo a lo que se presenta, no de acuerdo a las presiones que tienes. Porque tienes que tener claro que cuando uno tiene rumbo, cuando uno tiene una meta, cuando tiene uno una visión, puedes llegar. De lo contrario, las influencias, los problemas y las circunstancias te van a llevar a otro lugar, a un lugar inseguro. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién lo cree? Dios quiere lo mejor. Cuando uno tiene ruta, también podrá claramente cambiar muchas cosas. Podrás improvisar fácilmente. Y ahí está la clave, el saber improvisar. Y es que el saber improvisar te lo va a dar precisamente esa conexión que tienes con lo que Dios tiene para ti. Porque listo, podrán venir las circunstancias, pero listo, yo enfrento la situación y la circunstancia y voy adelante porque voy hacia esa meta, voy hasta ese lugar. Y podrás hacer, listo, un problema menos, pero sigo adelante. Viene una pared, un muro, podré escalarlo, sobrepasar esa circunstancia y salir adelante. Viene un gigante, un problema, una situación, y podré improvisar porque sé claramente para dónde voy. No podemos vivir nuestra vida diciéndole sí a todas las cosas, a todo lo que se nos presenta. Y a veces nos pasa, ¿ve? ¿Por qué aceptaste esto? Que me daba pena decirle que no. Me daba pena decirle, mira, lo que pasa en este momento no puedo. Y muchas veces tenemos que regalarnos un no para mantenernos conectados y enfocados. La persona podrá coger rabia, no le va a gustar, pero tú lo haces con tu convicción, sabiendo que necesitas estar enfocado y conectado, y que si dices sí, eso te puede desviar de eso que Dios tiene para ti. Enfocado en lo verdaderamente valioso, importante para tu vida. Uno a veces se mete a hacer de todo, porque queremos hacer de todo. Y finalmente, ¿qué pasa, iglesia? No hacemos nada. A veces estamos como en un campo lleno de conejos.
intentando atrapar a todos los conejos. 200 conejos, imagínate tú en un campo con 200 conejos, buscando, cogiendo, intentando coger a 200 conejos. No vas a coger a ningún conejo. Pero si te enfocas en una sola cosa, en ese llamado, en ese propósito, vas a alcanzar la voluntad que Dios tiene para ti. Dile al que está ahí cerquita de ti, conéctate y enfócate. Hoy en día estamos tan conectados en las redes sociales que hemos perdido la conexión con los que están a nuestro lado, con los que están en nuestra casa. Hoy en día, hoy en este momento, podemos saber dónde está mi mejor amigo, saber que está en Australia, está en este momento cenando frente a la plaza de tal cosa. Podemos saberlo ahora. Y nos gusta saber, mira, fulanito está allá, fulanito está acá, qué chévere que está con la familia, mira, el otro está viajando. Y eso no tiene nada de malo, finalmente. Pero cuando no conozco y no sé cómo está el corazón de mi hijo, qué luchas está teniendo mi esposa, es muy grave. Poder destinar y saber dónde está mi amigo allá en Australia, es muy frustrante no saber cómo está mi hijo y qué luchas, cómo está mi hermano, cómo está mi mamá, cómo está mi papá, qué luchas está viviendo mi papá, qué luchas tiene mi abuelo, mi tía, la tía que me crió, el abuelo que me crió. Porque iglesia, hoy en día estamos tan preocupados por los que tenemos y por lo que nos falta tener, que nos olvidamos del valor real que tienen las cosas. Sabemos exactamente cuánto cuesta esa casa que queremos, ese carro que queremos, esa camioneta que quiero. Muchos incluso pueden tenerlo en su portapapeles, ahí esta es la casa que quiero. No tiene nada de malo aspirar a tener esas cosas. Pero cuando has perdido el valor de las cosas realmente importantes en tu vida, nos vamos a frustrar. Pero ¿cómo así que yo sé qué cosas materiales quiero, pero no sé o me he olvidado de esas cosas pequeñas que tienen valor para mi familia? Del valor de una tarde con mi hermano de sangre, del valor de pasar un tiempo de calidad con mi hijo jugando, del valor de pasar un atardecer con mi esposa, del valor que tiene el tener un día de tiempo de calidad para mi familia. No pierdas la perspectiva. Dile al que está cerca de ti, no pierdas la perspectiva. En estos días se hizo viral un video de nuestro alcalde, Alex Char, donde él hablaba de la familia y hablaba de la conexión, de la problemática social de inseguridad que vive nuestra ciudad con el descuido en las relaciones entre padres e hijos. No sé si lo lograron ver. ¿Hay algunas personas aquí que vieron ese video? Bueno, para los que no lo han visto, ese video, el alcalde decía: yo tengo una hija de 15 años y un hijo de 16 y me comunico con ellos permanentemente, decía el alcalde. Les pregunto con quién andan,
quiénes son los papás, de quién es nieto. Él estaba inaugurando una calle y decía, ¿de qué sirven estas vías, los parques? Debemos saber con quién hablan nuestros hijos, que le traigan buenos ejemplos, porque ¿de qué sirve, decía él, de una barranquilla frente al río si la futura generación no las cuidamos, no los atendemos? Entonces estamos construyendo una ciudad llena de delincuentes. Muy duro estas palabras, pero muy reales. Decía también, me piden, le decía a la comunidad que estaba ahí reunida, me piden que ponga más policías, ¿sabes? Con la emoción que él habla, con su gorrita y su camiseta. Dice, más motos, más alarmas. ¿Para qué? Les decías, para capturar a ese hijo tuyo que nació en ese hogar, simplemente porque no lo atendimos, porque no le dimos cariño y que fue abandonado, cuestionó nuestro alcalde. Y efectivamente, nuestra autoridad está viendo claramente el desenfoque que se tiene en la ciudad. Porque nos preocupamos por las cosas. Y él les decía, mira, yo sé que llevan 100 años caminando en el barro, 100 años sin un parque, ya tienen el parque, ya tienen. Es tiempo de que te preocupes por las personas, por los que están ahí a tu lado, por tus hijos. Porque no es fácil, es muy complejo mantenernos conectados y enfocados. Porque los distractores son muchos distractores tenemos. ¿Qué estrategias podemos tomar? Pequeñas acciones debemos poner en marcha a partir de hoy para mantenernos conectados y enfocados, pregunta Dios. Parece increíble que las cosas que más valoramos son precisamente las que más descuidamos. Y esas dos cosas son Dios y tu familia. Yo hago una encuesta aquí y pregunto qué es lo más valioso y me van a decir, Dios es mi familia. Y precisamente es lo que más fácilmente descuidamos. Y Dios me mostró, estuvimos viendo 9 preguntas que quisiera que analizaras en esta mañana para que nos autoevaluemos cómo estamos hoy conectados o enfocados. La primera de ellas, yo avisa, dice, ¿vives una vida aburrida? ¿Cómo está tu vida? ¿Vives bajo la apariencia de una familia feliz? ¿Eres feliz con lo que estás haciendo hoy? ¿Sabes para qué naciste equipado? ¿Sabes qué talento tienes? El viernes llegó un amigo de la iglesia a mi casa y él me decía, no, yo soy pésimo para esto, pésimo para aquello, pero donde yo sí soy bueno es para la ingeniería civil. Yo sí ahí, a mí me fluyen las soluciones, todo el tema de ingeniería me brota naturalmente. Yo para lo demás soy malo, pero para esto soy bueno. Tú sabes el diseño que Dios hizo para ti. ¿A lo que fuiste diseñado en esta vida? Es una pregunta. ¿Estás dedicando tu vida y poniendo todo tu esfuerzo a eso para lo que fuiste diseñado? ¿Crees que estás viviendo la vida de otros? Es que terminamos viviendo la vida de otros cuando no tenemos perspectiva. Porque los demás te dicen qué es lo que tienes que hacer. Y los demás influyen en lo que quieren que tú hagas.
y terminas viviendo la vida de otras personas, no el propósito que Dios tiene para ti. Te pregunta también, ¿estás viviendo lo que los demás demandan de ti? ¿Tienes prioridades definidas? Son preguntas para ti, para que las evalúes en tu casa, las evalúes un momento especial, pero no te quedes solamente con la expectativa de que, oye, qué chévere, esas preguntas hicieron reflexionar. Tienes que dar un paso, tienes que tomar decisiones, tienes que tomar acciones en esta mañana. Pero ese primer capítulo se denomina Conectados y enfocados en Dios. Y Mateo, el libro de Mateo 22, 37, 38 nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Iglesia, para conectar y enfocar nuestra vida, necesitamos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Porque si Dios es primero, Dios va a dar perspectiva al resto de prioridades en tu vida. Pero si Dios no es primero, allá está en el último lugar. Por eso el primer paso en esas decisiones que vas a tomar a partir de hoy es vivir enfocado y conectado en darle el primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios. A empezar una vida de relación con Dios, a relacionarte con Él, a vivir por Él. La invitación de fijar nuestra mirada en Jesús es precisamente eso, conocer al mejor ejemplo que podemos tener de alguien que estuvo conectado y enfocado. ¿Qué acciones debo tomar para conectarme y enfocarme en Dios? Primero, que Dios nos dice en esta mañana, es que debes parar la pereza. Dile al que está ahí cerquita, para la pereza. Debes parar el ocio, debes parar la pérdida de tiempo en actividades improductivas, en actividades sin valor. ¿Sabes que ahí está el tiempo que necesitas para conectarte con Dios? Ahí lo vas a encontrar, esas horas que necesitas para estar conectado con Dios. En esas actividades improductivas que solo tú conoces, que solo tú puedes identificar. Pero tienes que hacer un pare ya. Tienes que hacer un pare. Y yo no puedo continuar de esta forma. Yo necesito crecer, yo necesito avanzar. Lo otro que tienes que hacer es iniciar cuanto antes. Si no lo estás haciendo, inicia planes de estudio que fortalezcan tu fe, que fortalezcan tu relación con Dios. No te conformes con ese versículo que te llega a tu celular o que ves en un correo. Trasciende a una profunda relación con Dios. También tenemos que aumentar intencionalmente los tiempos para conectarnos con Dios en oración. Para conectarnos con Dios leyendo la Biblia. Para conectarnos con Dios realizando estudios profundos de la palabra de Dios. En Mateo 13:12 nos dice nuestro Dios:
A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esta es una labor de todo momento. En cada instante debo procurar estar conectado con Dios, con su palabra, con lo que Él quiere para mí. Mira claramente, dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. ¿Quiénes quieren más comprensión aquí? ¿Quiénes quieren tener conocimiento en abundancia, sabiduría para enfrentar las situaciones? Bueno, iglesia, tenemos que estar constantemente perseverando constantemente en la conexión con Dios. Olvídate de la religión, se trata de relación. La religión nunca lleva a nada. Dios lo que quiere es relacionarse contigo. Y esa relación tiene que ser continua, tiene que ser poco a poco, relacionándote todos los días, cada minuto, cada segundo. Que mira, porque a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Porque es que lo que no fortaleces, lo que no alimentas, se acaba. Y ese versículo que ahí medio lograste entender, se te va a olvidar. Porque no tienes un constante contacto precisamente con la verdad y la palabra de Dios. Segundo y último capítulo, conectados y enfocados en la familia. Precisamente, si yo le doy a Dios ese primer lugar, Él nos va a permitir, Él nos va a mostrar, Él nos va a dar las estrategias para que te conectes con esa segunda prioridad que es tu familia. Amén. Primera, Timoteo 3, versículos 1 al 5. Dice lo siguiente, en Timoteo 3, 1 al 5. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Muchos dirán, pero bueno, Óscar, eso no me cae a mí, porque dice claramente el que desea ser obispo, y yo no, ni soy obispo, ni quiero ser obispo. Eso será para el pastor, de pronto para los líderes de ministerio, directores de ministerio, pero eso no me cae a mí. Al hablar de obispo, aquí la palabra se refiere a una posición de liderazgo. ¿Quiénes de los que están aquí tienen una posición de liderazgo? Todos. Todos tenemos una posición de liderazgo. En tu hogar, en tu empresa, en tu ministerio, en tu trabajo. Y miren que las características que da aquí la palabra de Dios para una posición de liderazgo no tienes que tener una especialización en tal cosa, tienes que tener un doctorado, tienes que tener, no se fija
o no nos recomienda que si quieres aspirar a eso, obviamente tendrás que tenerlo, tendrás que especializarte, tendrás que estudiar, pero dice que lo más importante es el ser y no el hacer. Es quién eres tú. Amén. Habla de las relaciones, de cómo está tu esposa, cómo estás gobernando. Al hablar de gobernar, habla de cómo estás administrando tu hogar. Dice una característica, debe ser amable y apacible. ¿Será que si hacemos una encuesta en tu casa, que si eres amable y apacible, tendrás un rotundo 100%? Sí, es amable y apacible. Wow. Dice también y da recomendaciones para los que tienen hijos, y dice que debe hacer, mira, habla de actuar, hacer que sus hijos lo obedezcan. No es que ellos no me obedecen, esos pelados no me obedecen. No, es que no te obedecen, pero tú tienes la obligación de hacer que tus hijos te obedezcan. Y no como de cualquier forma. Dice claramente, con el debido respeto. Así que tienes toda la autoridad de parte de Dios para hacer que tus hijos te obedezcan. Y no de cualquier forma, no que papá o así, o pataleando. Apenas que tú veas una reacción de esa, actúa. Dice, hacer que tus hijos te obedezcan. Esa no es la forma como un hijo obedece a su papá. Así que a partir de ahora me vas a obedecer de buena gana. Lo vas a hacer bien. Porque dice claramente, quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y es que ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir ser el más prestigioso profesional, ser el mejor servidor en la iglesia, si tu casa está mal, si tu hogar está mal? Por eso, una de las cosas que decimos en nuestra iglesia, y tiene que aplicarse en todas las áreas de nuestra vida, es que las personas son más importantes. Tú eres importante, yo soy importante, las personas son importantes. Todos somos importantes. Porque las cosas van a pasar, el título, la posición va a pasar, pero lo que quedan son las verdaderas relaciones. Irresponsablemente asumimos responsabilidades que no podemos atender, descuidando nuestra primera prioridad. ¿Cuál es nuestra primera prioridad? Dios. ¿Y la segunda? Familia. Si esas dos cosas no están bien, no pretendas, escucha bien, no pretendas que en los negocios te va a ir bien, que no, eso es lo principal. Es que no entiendo por qué no me funciona bien mi empresa, no entiendo por qué no me va bien en el trabajo. Fortalece tu relación con Dios y la relación con tu familia y verás cómo Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias. Amén. El pastor Rick Warren decía en un devocional lo siguiente: si no te sientes con suficiente tiempo en tu día, una de estas dos cosas es verdad. Primera, estás haciendo cosas que Dios no tiene la intención que hagas. La segunda, estás haciendo cosas que Dios quiere que hagas, pero lo estás haciendo de forma equivocada. ¿Qué acciones debo tomar
para conectarme y enfocarme correctamente con mi familia. Y lo primero que Dios nos dice en esta mañana es que debes parar las responsabilidades que has asumido irresponsablemente. Debes parar de decirle sí a todo lo que te sugieren, a todo lo que te presentan, sí, sí, y no sabes, y tienes un fin de semana que no sabes qué hacer, porque tienes tu agenda a tal hora, a tal hora, a tal hora, y estás abrumado con tantas cosas. ¿Y qué le decía el Señor Jesús a Marta en esa escena? Marta, Marta, estás abrumada con tantas cosas y una sola es importante. Y María ha escogido la mejor. Sentarse con Él en ese momento importante en que el mismo Jesucristo las estaba visitando. Tienes que iniciar a fortalecer lo que tú eres. La esencia, el carácter tuyo, tienes que empezar a fortalecerlo. Trabajar en tu crecimiento personal. Incrementar ese liderazgo. Leyendo libros, obviamente leyendo la palabra, escuchando material que te sirva para aumentar la influencia en tu hogar. ¿Cómo puedo aumentar mi influencia en mi hogar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo manejar mejor mis relaciones con mis hermanos, mis relaciones con mis padres? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones en general? Estar preparados para lo que Dios tiene para nuestra vida. También tienes que empezar a intervenir en las cosas, en las tareas o actividades del hogar que tienes descuidado. Cosas simples, un bombillo que no has cambiado y prefieres entrar con el celular, con la lamparita, simplemente porque no se ha cambiado un bombillo. La gotera que en el invierno tienes que poner un platón en la mitad de la cama para que no se te moje. Tic, tic, ahí está. Empieza a organizar también las cosas que están en desorden en tu casa. Solo tú sabes qué cosas están en desorden, qué cosas no le has dado un orden en tu casa. Y por ahí empezamos. También es importante aumentar el tiempo de calidad con nuestra familia. Sé que muchos hacemos un esfuerzo para mantenernos conectados. Pero nunca, iglesia, será suficiente. Nunca digas, no, ya, yo estoy en la plenitud de tiempo de calidad. Nadie tiene mejor tiempo que calidad que yo. No, nunca. Nunca será suficiente porque los distractores siempre están ahí, al acecho, buscando cómo distraerte. Por eso, tiene que aumentar también ese tiempo para fortalecer el carácter y las emociones de tu familia. ¿Cómo están las emociones de tu esposa? ¿Cómo están las emociones de tu hermano? ¿Cómo están las emociones de tu papá, de tu mamá? También debes tener todas las semanas mínimo un día en que puedas descansar. Mínimo un día. Si Dios descansó un día, ¿cómo tú no vas a descansar un día? Y ese día de descanso debes procurar por lo menos 3 cosas. Lo primero es descansar tu cuerpo. Descansa tu cuerpo. Mira, trabajaste toda la semana, necesitas descansar. ¿Cómo reacciona un papá y una mamá cansados? 5 piedras, ¿verdad?
cómo reacciona un hijo cansado, cómo reacciona cualquier persona cansada. Vas a reaccionar mal. Por eso necesitamos descanso, dormir. A veces lo más espiritual que puedas hacer un día de descanso es dormir, para que recuperes esa sensibilidad espiritual con Dios. Porque es que cansado tampoco vas a poder escuchar a Dios. Dios no se mueve en el agite, Dios se mueve en el silencio, ahí en esa tranquilidad. También, lo otro que debes hacer en ese día de descanso es recargar tus emociones. Recarga tus emociones. No sé, ¿cuál es el lenguaje de amor tuyo? ¿Cuál es el lenguaje de amor de tu esposa? ¿Cuál es el lenguaje de amor de tu hermano? Hay que mantener ese tanque full. Oye, si a mi hijo le gusta el contacto físico, hemos dicho, abrázalo, pechíchalo. Si a ti te encanta el tiempo de calidad, tiempo de calidad. Si son regalos, regalos. De esto vamos a hablar este próximo viernes en la reunión de casados. De cómo mantener ese tanque lleno de amor en los que están ahí cerquita. También, lo otro que debes hacer en ese día de descanso, en ese día, un día a la semana mínimo, es conectarte plenamente, completamente con Dios. Ok, lo haces todos los días, pero ese día, tiene un día especial. Para muchos ese día es el domingo. Y por eso vienen aquí a la iglesia, tienen ese tiempo de comunidad, pero también se edifican o tienen un tiempo especial. Pero lo importante es que tengas ese día. Hay un ejemplo claro que es del arco y la flecha. El arco y la flecha tienen una característica importante. Cuando un arco está constantemente tenso, ¿qué va a pasar? Pierde su poder. ¿Cómo estás tú? ¿Pasas así tenso todo el tiempo? Como dicen por ahí, el que la cogió, ¿cierto? ¿Cómo estás tú? Efesios 5:25, para cerrar, invito también a la alabanza que suba. Efesios nos dice muchos consejos para manejar nuestra familia, para gobernar nuestra casa. Y puedes empezar a estudiar esto que el Señor nos dice ahí en Efesios. Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. También en Efesios 6:1-4 nos dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí Dios esta mañana nos muestra dos prioridades importantes en la vida de toda persona y también dos prioridades que son las que más descuidamos: Dios y nuestra familia. Dios te dice esta mañana que si tú pones en el correcto lugar estas dos prioridades, las demás prioridades van a caer en su lugar. Vas a poder manejar mejor la siguiente prioridad, que es tu trabajo, la siguiente prioridad, que es tu empresa. Vas a poder manejar bien la prioridad del servicio para los que sirven.
porque recuerda que lo más importante finalmente eres tú. Lo más importante son las personas. Así que nunca te olvides que los procesos, las cosas, todo pasará, todo se va a acabar. Pero no te olvides de esas dos prioridades que el Señor hoy te manda: Dios y tu familia. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hablado a mi mente, a mi corazón. Hoy te quiero pedir, Señor, que me perdones, porque he descuidado estas dos prioridades, a Dios y a mi familia. Pero nunca es tarde, Señor. Y hoy te pido que me ayudes a mantenerme conectado y enfocado en lo más importante, Señor. Ayúdame a restaurar mi relación contigo, a que tú seas el primer lugar en mi vida. También te pido, Dios, a que me ayudes a fortalecer esos lazos con mi familia, con mis hermanos o con mi hermano, mi hermana, con mis padres, mi relación con mi círculo familiar, cualquiera que sea, Dios. Hoy te pido, Dios, que me ayudes a restaurarlo, a reconstruir relaciones, a fijarme en lo más importante, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.